y vamos a comenzar. Ahora tenemos, lo que vamos a ver es la clase número 25, ¿verdad? Recuerde que ese día toca el Evangelio según San Juan. La clase es la número 25 y lo que vamos a ver es el milagro de la multiplicación. Está en Juan capítulo 6, versículos del 1 al 15. Vamos a ver 15 versículos. Creo que a partir de ahora van a ser porciones extensas las que vamos a poder ver. Sean todos bienvenidos y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan capítulo 6, versículos del 1 en adelante y dice de esta manera. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y a hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Que el Señor añada bendición a su palabra. En la clase pasada, amados, en la clase número 24, nosotros vimos 4 testigos de Cristo, 4 grandes testigos de Cristo. Vimos primero que Juan el Bautista era su enviado. Vimos también que sus obras testificaban de él, que la palabra del Padre cuando él se presentó: he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia, tanto en el bautismo como en la transfiguración, dio testimonio de Jesús. Y por supuesto las escrituras, ¿verdad? De hecho, el Señor Jesucristo dice: escudriñad las escrituras, porque en ellos pensáis que tener la vida eterna y ellos dan testimonio de mí. O sea, que la escritura para ese entonces, el Antiguo Testamento, da testimonio del Señor. Entonces, ahora vamos a ver prácticamente lo que pasó no inmediatamente después de esto, pero lo que Juan registra después de esto. Y vamos a ver uno de los testigos. Vamos a ver realizado uno de los testigos del Señor, que son sus obras, como uno de los milagros más grandes que el Señor hizo, ¿verdad? Porque aunque a uno puede pensarle que la resurrección de los muertos es más grande, pero aquí el Señor Jesucristo dio de comer a tantas personas porque hizo salir prácticamente casi de la nada comida para todos ellos, ¿verdad? Por eso es que es un milagro tan importante. Ahora, los evangelios nos muestran suficientes prodigios para que cualquier persona pudiese creer en Jesucristo como el Hijo de Dios. Pedro lo resume de la siguiente manera, esto es en el libro de los Hechos. Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. O sea, Pedro está testificando y le está testificando a personas que ellos mismos fueron testigos de lo que el Señor Jesucristo hizo. Entonces les estaba diciendo
les estaba diciendo que todos vieron las maravillas, todos vieron los prodigios y las señales que Dios hizo a través de Jesucristo. Entonces, cada una de las señales manifestaba, perdón, la gloria de Cristo y su majestad. O sea, que prácticamente sus milagros testificaban de quién era, de dónde venía, quién estaba detrás de él, que era el Señor, ¿verdad? Entonces, en Juan capítulo 2, versículo 11, que ya vimos esto para las bodas de Caná, dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y oiga esto, y sus discípulos creyeron en él. Prácticamente los milagros, la fe de quien sí aseguró era de los discípulos. La mayoría de personas que vieron los milagros no creían las palabras de Jesucristo y por eso Jesucristo no se fiaba de esa conversión por milagros, ¿verdad? Sino que él quería una conversión a través de la palabra porque solo a través de la palabra viene el arrepentimiento y solo cuando hay arrepentimiento verdaderamente hay salvación. Entonces Jesucristo mismo hizo referencia de ellas, de las obras, ¿verdad? Como una herramienta para los hombres para que pudiesen creer en él. O sea, no es una herramienta de Dios, sino que es una herramienta que nos sirve a nosotros a creer. Es un provecho nuestro el que Dios permita que sucedan obras. En el capítulo anterior de Juan, en el versículo 36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. O sea, las obras testifican de la deidad y de que Jesucristo es el Mesías. También en Juan capítulo 10, versículo 24-25, dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. O sea, todos los fariseos y todos querían que Jesucristo dijera claramente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. O sea, aquí Jesucristo está diciendo claramente que Él es el Cristo y que las obras respaldan lo que Él hace. Sin embargo, los fariseos no creyeron y la mayoría de personas no creyeron en Él. Y tan importantes son los milagros que Jesucristo reprendió a aquellos que no procedieron a arrepentirse al ser testigos presenciales de sus milagros. Mira lo que dice en Mateo capítulo 11, comenzando desde el versículo 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades que había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Fíjense que la reacción lógica de la acción de Jesucristo, tanto de la palabra como de los milagros, es que se arrepientan. Por eso es que dice aquí, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, miren esto, aquí está, tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. O sea, es el arrepentimiento. Mucha gente dice que no es necesario arrepentirse porque el arrepentimiento es una obra, pero nosotros venimos a Cristo porque hemos creído en su palabra y ese mismo creer nos lleva a nosotros a un cambio de vida, a reconocer lo que nosotros éramos y a cambiar. Dígame, hermana Kenia. Mi pregunta es, ¿que no será el mismo castigo para todos en el día del juicio cuando sean castigados o van a estar como en
diferentes áreas o como... Quien acaba de estar hablando allí es el Señor Jesucristo. Cuando hemos leído eso, yo sé que usted lo leyó también. ¿Qué le dice esa porción de la palabra? ¿Qué conclusión podría sacar ustedes de eso? Porque que como aquí dice, dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras, porque supuestamente Tiro y Sidón no tuvieron los milagros, no tuvieron un testimonio de Dios para arrepentirse. En cambio, en este está hablando de Betsaida Sí. y Corazín. Ok, entonces, pero Betsaida y Corazín fueron incrédulos a pesar de que tuvieron los milagros. Y en cambio, y Tiro y Sidón no tuvieron esos milagros. Los dos van a ser castigados, pero parece ser como que para Corazín y para Betsaida va a ser más severo el castigo que para Tiro y para Sidón. Y fíjense que lo dice en dos momentos, porque en el versículo 24 se refiere, dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. O sea, ahí nosotros fácilmente concluimos que no todos los pecadores van a estar igual. Así como no todos los creyentes vamos a estar igual, no todos los pecadores vamos a estar igual. Esa es una, ¿cómo se llama? Conclusión de lo que el Señor Jesucristo les dice. O sea, ninguno se va a salvar porque era menos incrédulo que el otro, ¿verdad? Porque ninguno se va a salvar, ¿cómo se llama? Porque haber visto milagros, sino que por haber creído. Y aquí no dice que uno era más malo que el otro, porque en Sodoma, el sodomismo, de ahí viene la palabra sodomismo, era el pueblo, la ciudad, casi la ciudad entera, tenía depravación sexual allí, ¿verdad? Entonces, no podemos decir que no eran, que Tiro y Sidón eran, ¿cómo se llama?, más pecadoras o no, sino que no creyeron. Ese es el punto. Pero estos tuvieron la oportunidad de escuchar, de ver milagros, los otros no. Entonces, sí, tiene razón, y eso es una conclusión que podemos sacarlo de este texto, que no va a haber el mismo nivel de castigo para todos, porque Dios le ha dado más oportunidad a unos que a otros al ver milagros. Ante la pregunta de Juan el Bautista sobre si tú eres el que había de venir o esperaremos a otro, Jesús, haciendo referencia a las señales que hacía, le contestó. Lucas, aquí está, Lucas capítulo 7, de que vamos a ver los versículos 21 y 22. Amén, que el Señor les bendiga. Lucas 7:21 nos dice, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista, y respondiendo Jesús les dijo, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. O sea que el Señor, respondiendo a la pregunta de que si Él era el Cristo, vino Él y los llamó, vengan, y empezó a hacer milagros. Y entonces en los milagros y en la predicación del Evangelio, le digo, vayan donde Juan y díganle lo que han visto, ¿verdad? Poniendo los milagros y la predicación del Evangelio a los pobres, para que vean que Él verdaderamente el Cristo. Entonces, era el Cristo. Entonces, estamos viendo, amados, que los milagros testificaban de quién era Jesucristo, ¿verdad? También cuando sus discípulos no captaban su propia unión con el Padre, Jesús les refirió a las señales una vez más como una herramienta de fe para los hombres. Juan 14:11. Creedme que yo soy el Padre Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Las autoridades no podían negar la verdad de sus señales. Sin embargo, no creyeron en su palabra. ¿Se pueden imaginar ustedes el castigo que van a tener todos estos
todos estos fariseos y toda esta gente que fue testigo, y principalmente los líderes, ¿verdad?, que hacían que el pueblo no creyera, que desviaban la atención del pueblo con otras cosas, y es lógico, pues, porque si ustedes tienen una duda, ustedes van y me preguntan a mí como su pastor, y entonces vengo yo y les doy mi respuesta, pero si mi respuesta está llena de alguna molestia, de algún egoísmo, o de no quiero que crean en él, no quiero que ni lo vuelvan a ver, entonces podría yo dar una respuesta no conforme al Espíritu Santo, sino conforme a las obras de la carne que hay en mí, y pueda desviarlos a ustedes. Sin embargo, si estas personas hubieran escuchado la voz del Espíritu Santo, pues ellos hubieran creído, ¿verdad? Porque las obras no las podía negar nadie, las obras de Jesucristo. Amén. Y para eso podemos ver en la siguiente parte el milagro de la alimentación de los 5,000. Es la cuarta señal que Juan registra para probar que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. En estos 3 citas están las otras 3 señales, ¿verdad? Que ustedes pueden buscarlo cuando ustedes lo deseen. Pongan atención a esto. Es el único milagro, sin contar la resurrección de Cristo, que encontramos en Juan y también en los sinópticos, que son los siguientes evangelios: Mateo, Marcos y Lucas. Un hecho que enfatiza su importancia, pues la mayoría de lo que Juan escribió complementa a los otros evangelios, aportando el material que estos no incluían. Aunque todos los milagros del Señor fueron asombrosos, la alimentación de los 5 demostró su poder creador con más claridad, de modo más impresionante que cualquier otro milagro. Y esa es la importancia de que no nos quedemos, que algunas veces decimos, no, es que los evangelios es la misma, está narrando la misma parte, pero recuerden que es narrado de diferentes puntos de vista, en diferentes tiempos, y el leer los 4 evangelios nos complementa y nos ayuda a tener una mayor visión y poder tener una mayor comprensión de los evangelios. Recuerden que el evangelio de Juan fue escrito allá más o menos por el año 90. O sea, ya habían sido escritos los primeros 3, ¿verdad? Y ellos, Juan se escribió con un propósito más teológico, más doctrinal, y llevando al conocimiento de Jesucristo como el Mesías. Entonces, por eso es que Mateo, Marcos y Lucas se parecen y repiten un montón de momentos y de milagros, pero con Juan hay únicamente 2 cosas que aparecen en los 4, y es la resurrección del Señor, y también aparece ese milagro de la multiplicación de los panes. Apaga eso, amén, por favor. Sí. Ahora, vamos a enfocar este milagro desde 4 momentos específicos, así lo vamos a ver. Primero, una multitud inconstante. Segundo, los discípulos sin fe y por ello sin saber qué hacer. Número 3, la comida que solo calmó los sentidos. Y número 4, una coronación falsa y externa. Recuerde que nosotros tenemos que coronar a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? Hacerlo como nuestro rey. Ahora vamos al primer punto, al primer enfoque. Una multitud inconstante. Y Juan 6:1-4 nos dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Oiga, esto es importante, ¿verdad? Porque el texto comienza después de esto, y esto nos haría pensar que es un acontecimiento inmediato, es decir, después del capítulo 5, inmediatamente comenzó el capítulo 6, ¿verdad? Pero vemos que no es así. Dice, permítame. Ok, dice... Fíjense, dice, el capítulo 6 inicia con la frase después de esto. Sin embargo, Juan 5:1 comienza con una fiesta sin señalar cuál. Oiga esto. Y como dice Juan 6:4, estaba cerca
la Pascua, la fiesta de los judíos. Aquí estamos viendo dos versículos, ¿verdad? El versículo 1 del capítulo 5 y el versículo 1 del capítulo 6, que son las referencias cronológicas, ¿verdad? De ahí vamos a tomar para saber qué tanta diferencia de tiempo había de lo último que pasó en el capítulo 5 a lo primero que pasó en el capítulo 6. Entonces dice, a pesar de que dice después de esto, en el versículo 6:4 dice, estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Es decir que si la fiesta de Juan en 5:1 hubiera sido la de los tabernáculos, habrían transcurrido ya 6 meses. Y si hubiera sido la Pascua, hubiera transcurrido ya un año completo. Es decir, que no estamos hablando realmente de un hecho inmediato. Recuerden que para Juan estaba contando esto como 50 años después de que acontecieron. Entonces, en su mente él venía y hacía el relato, ¿verdad? Y ya no hacía como que pasó la semana pasada y yo puedo poner el montón de detalles y de pensar en el tiempo, porque para Juan 6 meses después de 50 años, pues no era mucho que hacer referencia. Fíjense que, no sé, aquí estoy algo arrepentido de traer esto, ¿verdad? Porque hay 3 fiestas principales de los judíos. Sé que esto nos puede distraer un poquito. Pero yo creo que es muy importante para que nos quede como una reseña y poder entender los siguientes acontecimientos. Los judíos tienen más, ¿verdad? Tienen más fiestas, pero hay 3 principales y solo las vamos a mencionar. La Pascua, que inicia en el 14 de Nisán. Amén. Y proviene del hebreo Pesá. O sea, Nisán para nosotros es abril, ¿verdad? Y del arameo Pasá, cuyo significado y traducción es paso, tránsito. El pueblo judío conmemora en ella como Yahvé pasaba, dando una matiz salvaba a los israelitas de la esclavitud del yugo egipcio. Eso es lo que quiere decir. Es el paso del Señor. Implica 2 cosas, ¿verdad? El ángel de la muerte, ¿verdad? Que pasó, que se fue de paso de la casa de los hebreos, pero también implica que ellos, porque era la orden que ellos comieran la Pascua, pero como que estuvieran listos para salir, es decir, casi a la carrera, y por eso es que se llama Pascua, del Pasá y del Pesá, del arameo y del ¿cuál es el otro? Sí, del arameo y del hebreo. De arameo y hebreo. Y podríamos hacer una similitud, pastor, que hoy en estos tiempos nosotros podemos tomar que nosotros tenemos que estar listos para la venida del Señor. Sí, también no implica también eso. Estamos listos para la venida del Señor. Claro, nosotros ya no estamos obligados a celebrar ninguna de estas fiestas. Nosotros ya no estamos bajo la ley. Estas fiestas son exclusivamente para el pueblo de Israel. Sin embargo, cada una de ellas representa eventos finales, ¿verdad? Las fiestas nos dan a conocer los eventos finales de Israel, y todas tienen que ver con el Señor. Ahora la segunda fiesta principal es Pentecostés. Conocida con varios nombres, entre los cuales fiesta de la cosecha, fiesta de los primeros frutos o fiesta de los 50 días, proviene de la palabra hebrea Chabut y del griego Pentecostés. Con esta fiesta, el pueblo de Israel recuerda y celebra el día de Yahvé, su Dios. Entregó las tablas de la ley, los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí. Con este gesto, Dios realiza una alianza con los israelitas, en el que Él se convierte en su único Dios y ellos en su pueblo. Con esta entrega nace el nuevo pueblo, Israel. Aquí comienza la nueva identidad de un pueblo que
que Dios está con ellos, les acompaña. En Pentecostés, los israelitas también agradecían a Dios el fruto de sus cosechas. Era una fiesta de acción de gracias. Su celebración se formalizaba 49 días después de la fiesta de Pascua. Por tanto, 50 días si contamos desde esta fiesta. Con esto usted puede darse cuenta que Pentecostés no es la venida del Espíritu Santo, sino que Pentecostés es una fiesta judía, ¿verdad? Ahora, la tercera es la fiesta de los tabernáculos. Del hebreo Sukkot. La fiesta de las tiendas o fiesta de los tabernáculos era una de las festividades, según el historiador Flavio Josefo, más solemnes del judaísmo. Este Flavio Josefo es un historiador que vivió en el siglo, dentro de los primeros 100 años después de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que todas sus investigaciones y sus escritos son tan importantes. Se celebra el 15 de Tisri, correspondiente a nuestro mes de octubre, mes con el que daba comienzo el año civil en Israel. 6 días antes de la fiesta de los tabernáculos se conmemoraba la segunda vez que Yahvé entrega las tablas de la ley a su pueblo por mediación de Moisés, tras haberle sido infiel al construir el becerro de oro. Este día, Yom Kippur, expiación, era un día de ayuno y tristeza, y era conocido por los israelitas como el día de perdón o del gran ayuno, pero Yom Kippur era la antesala de la semana de las tiendas, fiesta en la que se conmemoraba el peregrinaje del pueblo de Israel por el desierto. Durante 40 años, una vez que Yahvé, por medio de Moisés, los liberó de la esclavitud a la que estaban sometidos en Egipto, la fiesta de los tabernáculos duraba 8 días, en los que todo miembro del pueblo de Israel dejaba su casa durante una semana y debía vivir bajo una tienda o una choza hecha de hojarasca. Esto está en Levítico 23, recordando así cómo Yahvé les acompañaba durante todo el momento en su travesía por el desierto. Ok, entonces ahí están las tres fiestas principales. Pero volviendo a nuestro estudio, había transcurrido al menos de 6 meses entre el capítulo 5 o 6, ¿verdad? Claro, si era la fiesta de los tabernáculos, era la fiesta de la Pascua, lo que relacionaba en Juan 5. Durante ese intervalo, Jesús estuvo ministrando en Galilea, como lo indican claramente los acontecimientos en Mateo, en Marcos y en Lucas. El aumento de su fama en esos 6 o 12 meses ayuda a explicar el gran tamaño de la multitud que se había reunido en esta ocasión, ¿verdad? O sea, en esos 6 meses el Señor no paró su ministerio. El hecho de que Juan no lo cuente no quiere decir que no pasó nada. Por eso es que nosotros nos podemos ayudar con los demás evangelios que relatan lo que el Señor anduvo haciendo. Y de acuerdo con Marcos 6:32, cruzaron el mar de Galilea en una barca, pero una gran multitud de las ciudades alrededor le seguía a pie por la playa. Cuando llegaron a su destino, había mucha gente esperándolos y más venían en camino. La multitud no estaba motivada por la fe, el arrepentimiento o el amor genuino hacia él. Al contrario, los seguían porque veían las señales que hacía en los enfermos. Eran buscadores de emociones que no veían la importancia verdadera de las señales milagrosas que Jesús, que era las señales milagrosas de Jesús, que era señalarlo sin equívoco como el Hijo de Dios y en consecuencia el Mesías. Buscaban los beneficios de su poder
en sus vidas físicas, no en sus vidas espirituales. Fíjense que aquí está, dice el propósito inequívoco, ¿verdad? De los milagros era señalarlo inequívocamente como el Hijo de Dios y en consecuencia el Mesías. También una de las razones por las que se juntaron tantos era porque habían venido a Jerusalén a celebrar la Pascua. Era evidente que todos habían escuchado hablar de Jesucristo, ¿verdad? Y era una oportunidad para ellos de verlo, inclusive si alguno estaba enfermo, de pedir un milagro, etcétera, ¿verdad? Porque más adelante en los evangelios sinópticos dice que ahí el Señor Jesucristo sanó a todos los que estaban enfermos. Y imagínense cuántas personas enfermas puede haber en un grupo de personas de 20,000 y en esos tiempos, pues, donde la medicina estaba tan precaria. Ahora vamos al segundo tema. Ya vimos la primera, es una multitud, ¿verdad? Que era inconstante y que no tenía su mira en Jesucristo. Y la número 2, discípulos sin fe y por ello sin saber qué hacer. Pero vamos a ver qué nos dice Juan en relación a esto. Juan 5 nos dice, Juan 6 del 5 en perdón, Juan 6 del 5 al 9. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Qué es esto para tantos? Dijo. Ok, entonces vamos ahorita a ver la reacción de los discípulos. Después de pasar un tiempo en la montaña con los 12, Jesús vio que venía a él gran multitud. Los evangelios sinópticos dicen que sanó a los que de ellos estaban enfermos, es decir, que ese día hubo miles de milagros, ¿verdad? Y les hablaba del reino de Dios. Marcos dice que Jesús tuvo compasión por ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. El Señor conocía los motivos superficiales de la multitud que lo seguía, pero era tal su misericordia abundante que de todas maneras satisfizo sus necesidades. Cuando ya era tarde o cuando el día se estaba acabando y anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Se despide a la multitud para que vayan para las aldeas y compren de comer. Sin embargo, Jesús tenía en mente una solución diferente. Le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Si ustedes se están dando cuenta, nosotros estamos recopilando de los demás evangelios del mismo relato, ¿verdad? Porque aquí dice en Marcos que cuando ya era tarde, y Lucas dice que se estaba acabando el día, anochecía, se acercaron a esos discípulos diciendo, ¿verdad? Que despidiera a la gente, o sea, mándalos ya a su casa para que vayan a las aldeas y compren de comer, pero también que era difícil también que toda esta gente, 20,000 personas, fueran en ese tiempo, porque hoy probablemente sería diferente, pero en ese tiempo donde no habían supermercados, no habían restaurantes de la manera que los hay ahora, no hay lugares de 24 horas, ¿verdad? No hay comida rápida. Entonces, si querían pescado, había que ir a pescarlo. Entonces, decirles que vayan a esa hora y vayan a ver qué comen, era prácticamente que ellos, la mayoría, iba a dormir sin comer, ¿verdad? Entonces el Señor les dijo, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Fíjense que a veces el Señor nos pone frente a lo imposible.
en nuestras capacidades. Y cuando nosotros estamos haciendo la obra, siempre tenemos que darle espacio a que, número uno, es Dios que nos ha puesto en ese lugar. Número dos, si Dios nos ha puesto en ese lugar y en esa situación, muy probablemente Dios va a obrar de una manera diferente. O sea, Amén. Va a romper las posibilidades y va a hacer un milagro. Por eso es que nosotros no tenemos que desechar la posibilidad de la mano de Dios siempre. No tenemos que verlo como cuando vemos un negocio afuera de la iglesia o del grupo de hermanos, sino que tenemos que verlo, aquí está el Señor con nosotros. Se recuerda que la Biblia dice que donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí está Él. El Señor Jesucristo le dijo, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Ahora, aquí nos aclara un detalle. Su propósito era probarle, porque él sabía lo que había de hacer y no estaba relacionado con comprar pan, tal como lo hace con todas las personas. El Señor planteó un dilema a manera de prueba a sus discípulos para fortalecer su fe. Recuerda que las pruebas no necesariamente son sufrimientos, ¿verdad? Sino que la prueba es eso, es una situación en la cual nos pone en jaque, nos pone en ¿cómo se llama? Es un examen. A veces son dificultades que duelen, a veces son pérdidas, o a veces nada más es que nuestra fe tiene que brillar. Porque al final de cuentas, sea que nos enfermemos, sea que haya un problemas, etcétera, lo que se prueba es la fe. Mira lo que dice Santiago en capítulo 1. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea que estamos viendo que la prueba, lo que Dios permite que nosotros pasemos, tiene el propósito de perfeccionarnos. Amén. ¿Verdad? De que nosotros completemos a través de la prueba y Dios complete en nosotros a través de la prueba lo que a nosotros nos haga falta para ir siendo cada vez mejores. La fe de Felipe y la del resto de los 12 demostró ser poca y exclamó sin esperanza. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Un denario era el sueldo regular de una persona. Entonces estamos hablando que 200 días de trabajo no eran suficientes para darles de comer a todos. Al menos Andrés, a diferencia de Felipe, intentó hallar una solución. Le dijo a Jesús que su búsqueda lo había llevado a un muchacho de 5 panes de cebada y 2 pececillos. Marcos 6:38 registra que Jesús ordenó a los discípulos a ir a buscar cuánta comida tenía la multitud. Y Marcos 6:38 nos dice, Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. O sea que el Señor los mandó a buscar. ¿Qué es lo que Miren la prueba de la fe, pues, porque el Señor sabía que era lo que tenía que hacer. Y siempre la respuesta está en Jesucristo. Pero los mandó a ver, los mandó a que vieran, a que establecieran su propia impotencia ante esta situación y se levantaran de la cuestión material al aspecto de la fe. Y la fe opera en nuestra vida material. Amén. Después de hacer el recuento de que había encontrado, añadió con escepticismo, ¿qué es esto para tantos? La respuesta de Andrés mostró que él, como Felipe y los demás, no pasaron la prueba de la fe. Ahora vamos al numeral 3. La comida que solo calmó los sentidos. Y Juan 6, del 10 al 13 nos dice, entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como
en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Entonces el Señor comenzó a obrar, ¿verdad? Y aquí hay un detalle, ¿verdad? Hay un detalle que es importante, porque ninguno de los discípulos supo qué hacer. Ninguno de los discípulos quizás en ese momento tuvo que ver con la solución, porque es cuando una solución de algo incluye nuestro dinero, ¿verdad? Y esfuerzo. Y esfuerzo, entonces allí sí es un problema, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que aprender a confiar y a ver más allá de lo que nuestros ojos carnales ven. Hay algo que es importante señalar de los discípulos, que aunque estaban paralizados porque la situación los superó completamente y definitivamente, aunque su fe hubiera fallado, no falló su obediencia y a pesar de las dudas, siguieron las instrucciones del Señor. Jesús se hizo cargo de la situación en lugar de reprenderlos por su fe débil. Los puso a trabajar, les dijo que hicieran recostar a la gente. El Evangelio de Marcos añade que los discípulos sentaron a las personas en grupos de 50 y de 100 para poder distribuir más fácil la comida. Sin duda, los 4 evangelios afirman que había 5,000 hombres presentes, sin contar las mujeres y los niños, por lo que con seguridad habían reunido entre 15 a 20,000 personas. Era una gran multitud, sí, aún en nuestros tiempos. Aún en nuestros tiempos, pensar que se le va a dar de comer a este grupo de personas. De hecho, por eso las iglesias que reúnen miles de personas, que tengan Santa Cena o que tengan una celebración donde se le va a entregar a cada persona asistente algo, son bien escasas, ¿verdad? No las hacen constantemente por la cantidad. Con sencillez y sin hacer fanfarria, tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces. Esto es bien importante, ¿verdad? Porque Jesucristo no solamente agarró, hizo el milagro y lo mandó, sino que él hizo algo delante de las personas, principalmente de sus discípulos a quienes estaba instruyendo. ¿Qué fue lo que hizo? Lo repartió entre ellos. ¿Antes de eso? Antes de estos, los mandó por... Dice, tomó Jesús aquellos panes y ¿qué dice? Y los repartió entre los discípulos. Y habiendo dado gracias. Oh, sí, dio gracias, pero se me pasaba. Y es algo muy importante que nosotros nunca debemos de olvidar, sin importar en el lugar que demos, dar gracias, ya sea una oración breve porque estamos en el trabajo o estamos, pero siempre dar gracias porque en el lugar que nosotros nos encontremos, el Señor ha dado la provisión de los alimentos. Y si usted quiere que le alcance, usted quiere que tener un mejor resultado de la provisión que usted tenga, pues incluir al Señor y agradecerle y reconocer que Él ha dado esa provisión, eso es importante. Amén. El Señor no creó una gran cantidad de comida en un instante. Pero me pongan atención a esto, porque ¿cómo se efectuó el milagro? Porque eran una cantidad pequeñita de panes y más pequeña cantidad de peces. ¿Cómo el Señor le iba a repartir a 12 personas para que repartieran a la multitud? Si solamente eran panes, unos cuantos panes y unos cuantos peces. Entonces, ¿cómo hizo el Señor? Tomó los panes y los peces, supongo que los alzó, levantó las manos, ¿verdad? Y dio gracias. Cuando dice dio gracias es que habló con el Padre y agradeció y bendijo los alimentos. Y cuando bajó los platos donde estaban los panes, ¿qué fue lo que les dio? Entonces, ¿es que Dios vino y en sus 2 manos estaban los cientos y cientos de panes? ¿O es que les dio una cantidad pequeña y en el camino
los peces y los panes se fueron multiplicando. Solo así, en esa segunda opción, se puede entender cómo es que pudieron trasladar ese poquito de panes entre todos los discípulos. En lo que entregaban un pan, salía otro y otro y otro y otro, entregaban un pez y en lo que lo entregaban salía otro pez, otro pez, otro pez. Es bonito eso porque ¿cómo es que Dios hace los milagros? Él rompe toda los esquemas materiales, todas las leyes materiales para obrar en razón de sus hijos. El Señor no creó una gran cantidad de comida en un instante, más bien continuamente. Partió los panes y los dio a sus discípulos para que los pusieran delante y repartió los 2 peces entre todos. La multitud, atónita, sentada en la ladera verde aquella noche, fue testigo del Dios creador en acción, porque este es un milagro que todos, me imagino que todos pudieron ver y estaban como incrédulos, como si solo tiene 2 peces, ¿qué va a hacer? Y viendo el poquito de comida por la cual estaba orando. Entonces ahí ellos sí pudieron ver la mano de Dios y que Jesús era hijo y el mismo Dios creador. Imagínense que dice que habían hecho grupos entre 50 y 100 personas. 100. ¿Qué tendría que llevar usted en la mano para darle de comer a 50 y 100 personas? Y salieron los 12. Primero, ¿cómo se repartieron entre los 12? Y cuando los 12 llegaron a 50 personas, ¿cómo hizo para que alcanzara? Y de ahí salir a llevarle a otra gente. O sea que inmediatamente se fue multiplicando eso ante los ojos de todos. Mateo, Marcos y Lucas registran que el Señor repartió la comida a la multitud, ¿verdad? Y de sus discípulos, pero a la multitud a través de sus discípulos. El Señor no hace las cosas a medias. En lugar del poco del que habló Felipe con sus dudas, todos comieron cuanto quería hasta que se hubieran saciado. Después, Jesús les ordenó a sus discípulos recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. La provisión abundante del Dios no era excusa para desperdiciar los recursos. Los discípulos recogieron la comida que quedó y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Amén. Lo que sucedió, lo que quedó, excedía con mucho los 5 panes de cebada originales. Era una demostración sorprendente de la gracia abundante de Dios. Cristo no proveyó solo comida suficiente para satisfacer el hambre de la multitud, también proveyó a los discípulos la comida del día siguiente. Amén. Y esa es la bendición, fíjense hermanos, esa es la bendición de servirle al Señor, que estamos a la par de la fuente. Y a la par de la fuente es que siempre vamos a tener, no necesariamente de lo que Dios da de comer en un lugar, sino que estamos a la par de la fuente y Él va a suplir nuestras propias necesidades. Y ahora vamos al último punto. La coronación falsa y externa. Y Juan 6:14 al 15 nos dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Impresionados por la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. La referencia es a la profecía mesiánica de Moisés en Deuteronomio 18:15. Sin duda, la provisión milagrosa de comida por parte de Jesús le recordó a Moisés y el maná que Dios proveyó para Israel en el desierto. Alimentar una multitud tan grande era un verdadero milagro de creación que solo Dios puede realizar. Amén. En el libro de los Hechos, en el capítulo 3, Pedro hace referencia a esto. Y él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado
a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. ¿Verdad? Amén. Este reconocimiento del pueblo, ¿verdad? Y a eso se hizo referencia a alguien de la multitud cuando dijo: este es el profeta que había de venir. Pero ellos lo hacían no por la palabra, lo hacían por el milagro. Y cabe agregar que esa es la importancia de ir pasando a las nuevas generaciones todos los acontecimientos. Ellos, sus ancestros les habían hablado de todas las cosas que habían pasado en el desierto, todo lo que habían pasado con Moisés, todo lo que había pasado en el Antiguo Testamento. La declaración del pueblo hecha a continuación de que Jesús sanara a los enfermos y llenara sus estómagos, reveló que buscaban ellos en un Mesías. Querían un libertador terrenal, alguien que satisficiera sus necesidades físicas. Comida y salud estaban en la parte superior de la lista. Además, librarlos del odiado yugo de la opresión romana. Fíjense que aquí el pueblo con esto estaba diciendo cuáles eran sus fines, ¿verdad? ¿Qué era lo que buscaban de Dios? Todo inmediato. Todo inmediato, así es, todo de esta tierra. Y realmente Dios vino a salvarnos de todo esto. Y él mismo dijo: mi reino no es de este mundo. Entonces tenemos que levantar la vista nosotros y tener pensamientos de Dios, pensamientos espirituales, y al mismo tiempo Dios va a suplir todas las necesidades materiales. Amén. Por eso iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey. Sin embargo, Jesús se negó a que lo hicieran rey por la fuerza en esos términos egoístas y carentes de arrepentimiento. Por consiguiente, envió a los discípulos en una barca, dispersó la multitud y volvió a retirarse al monte él solo. Fíjense que estamos ya llegando al final de un gran milagro. Y el milagro terminó en que mejor me voy de aquí, dijo el Señor. Dígame, hermana Kenny. También que quizá no dejó que se lo hicieran rey porque todavía no se había pagado la ofrenda por los pecados, sino se podía hacer rey de todos pecadores prácticamente. Fíjese que íbamos a tener acceso al Padre por nuestros pecados. Amén, amén. Pero ese concepto todavía no lo tenía Israel. Entonces, ellos entendían que cuando viniera el Mesías, él los iba a liberar y que el pueblo iba a creer en el Mesías y todos iban a ser salvos. El judío se consideraba salvo por cumplir la ley y por ser judío, por estar, circuncidado. Entonces, lo que pasó después, la muerte, la resurrección, la gracia, todavía no, la resurrección sí, pero la gracia y este tiempo que nosotros estamos viviendo no estaban en la mente de los judíos. Entonces ellos no vieron este lapso de tiempo que nosotros estamos viviendo, donde somos salvos por gracia. El judío no lo contempló. Y por eso es que ellos siguen esperando a su Mesías, porque ellos esperan que el Mesías aparezca e inmediatamente los libere de cualquier cosa. Amén. Y también, como hace notar la escritura, lo que leímos anteriormente, que dice que ellos no tenían arrepentimiento, que eso es muy importante. Así es. Jesús no consiente caprichos o fantasías. Él no vino a los hombres en esos términos humanos. Las personas no pueden manipularlo para sus fines egoístas. Algunos evangelistas modernos, en un intento de ser buscadores amistosos, presentan a Jesús ante los incrédulos
como una solución rápida de necesidades básicas de salud, riqueza, autoestima, presentándole un mercadeo superficial de proveedor de todo lo que quieren los incrédulos, que es satisfacer las necesidades inmediatas de las corrientes de este mundo, podríamos decir. Pero ese es el mensaje del evangelio al revés. Las personas no llegan a Cristo en esos términos para que restaure sus relaciones rotas, no para tener éxito en la vida, no para ayudarlos a sentir bien con ellos mismos. O sea, y eso es lo que se anuncia. Eso es lo que se anuncia ahora. Pero el Señor vino para algo superior, ¿verdad? Pero los predicadores estamos diciéndole a la gente, venga, Dios le va a bendecir. Claro, es correcto que la iglesia, que los hermanos ayudemos a otras personas con en su momento sus necesidades materiales. Pero el Señor Jesucristo vino a algo muy diferente, como lo vamos a ver en este último párrafo. En su lugar, deben ir a Él en los términos de Él. Jesús ama a los creyentes con misericordia y les concede un legado rico en gozo, paz y consuelo, pero al mismo tiempo hace un llamamiento a los pecadores para que lloren su pecado, se arrepientan y le conozcan como el Señor soberano, a quien le deben completa obediencia. Amén. Entonces, aquí nosotros vemos que el Señor Jesucristo, el deseo del Señor Jesucristo, si bien es cierto, es reparar vidas rotas, es bendecir a las personas, pero no ese es el propósito inmediato. El propósito inmediato es que cuando la gente reconozca su pecado, pueda proceder a arrepentirse y a rendir su vida a Él. Si nosotros no le hablamos de pecado a la gente, si nosotros solo le hablamos de bendición y de las promesas y de todo lo material que va a recibir si viene a Jesucristo, la gente no se convierte, solo va a correr con ambición al Señor. Y cuando Dios permita que comiencen a llegar los momentos difíciles, que los vendrá, que van a llegar, así como decía de las personas cuando habló de los hombres de los dos cimientos, ¿verdad? Que uno construyó en arena y otro en piedra, pero a los dos les pegó la tormenta. La tormenta siempre va a venir. Y si nosotros le decimos a la gente que solo van a recibir del Señor bendición, estamos metiendo a la gente en un camino que no les va a llevar a reconocer a Jesucristo como Señor, sino que a Jesucristo como ¿cómo se llama? Una persona que va a suplir para sus necesidades en este mundo. Y Cristo vino a salvar a las personas que estamos en este mundo, salvarles para el siguiente, ¿verdad? La bendición de Dios llega a nosotros, Dios lo sabemos y debemos estar seguros y damos testimonio. Pero el propósito de Dios es que las almas se conviertan y no se convierten si no reconocen primero su pecado y se arrepienten. Amén. Ok, mis queridos hermanos, hasta aquí llegamos en esta clase. ¿Preguntas? Yo le invito a que usted pueda volver a leer el capítulo 6, ¿verdad? Los primeros 15 versículos y ver la multiplicación de los panes, porque hay un montón de detalles ahí que hay mucho que hablar, pero es triste pues porque en lugar de ser una fiesta y continuar en una fiesta y una alegría, Jesucristo tuvo que salir corriendo. Porque siempre las obras de la carne, cuando existen y las queremos alimentar, siempre arruinan cualquier vida, cualquier fiesta y cualquier evento espiritual que Dios haga en nuestra vida. Porque nunca somos insaciables en los deseos de la carne. Siempre queremos más, y conforme el Señor nos bendice, yo pienso que algunas veces nuestras expectativas van creciendo, entonces requerimos de más necesidades, de más deseos, entonces nos volvemos insaciables ante quizás nuestros deseos. Como decía. Y el problema es que los predicadores decimos, si usted lo cree, lo recibe, confiéselo y lo recibe. Y estamos hablando de que estamos disque forzando a Dios para que Él nos dé todo lo que querramos. Eso es como que nosotros le diéramos a nuestros hijos
todo lo que piden. Y eso, mis amados hermanos, es un error. Es un gran error que después vamos a lamentar. Así es que termina hasta aquí la exposición. ¿Hay preguntas? ¿No? Ok, entonces le invito de nuevo que usted pueda darle una leidita allí ¿cómo se llama? A los 15 versículos primeros del capítulo 6 para que pueda ver los eventos de la multiplicación de los panes, y le invito también que lo pueda ver en los demás evangelios cuando usted tenga tiempo para eso. Ok, mis hermanos, hasta aquí llegamos con la clase y le damos stop a la clase.